noches, hermanos. Eh, Quiero confesarles que preparando este tema, yo mismo me he visto en conflicto personal. Eh, no es algo raro, pero muchas veces cuando estamos estudiando la palabra nos encontramos con que nosotros mismos no estamos del todo eh, acorde con lo que sale en la Biblia. Y nosotros tenemos que ponernos en derecho y corregirnos en forma personal en aquello en lo cual estamos mal. Y quiero hacer una pequeña oración antes de empezar. Padre Celestial, gracias, oh Señor, porque estamos ante tu presencia. Y queremos rogarte que seas tú hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra sea viva, eficaz, tocando, oh Dios Santo, lo más profundo de nuestro ser, sacando a la luz aquellas cosas, pensamientos, sentimientos que no son conforme a lo que tú deseas para nosotros. Y que nos estés guiando, tomándonos, oh Señor, tú de la mano y guiándonos en tu camino, como tú sabes hacerlo. Dejamos este mensaje, dejamos el resto de esta reunión en tus manos y nuestras vidas, oh Señor, para que tú te glorifiques en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, es un pasaje bastante conocido, ¿no? Voy a leer solamente los dos primeros versículos. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vuelvo a repetir, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo está rogando y poniendo como sustento a sus ruegos toda la gracia y las misericordias de Dios para con su pueblo. Antes de esto, él ha estado hablando de la restauración de Israel, la salvación de los gentiles, el remanente de Israel y cosas por el estilo. Y cambiando la página, o digo, tomando un tema diferente, pero continuando con todo lo anteriormente dicho, por eso, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está rogando a los romanos en esta epístola? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Realmente me impresiona esto por la forma y la expresión del apóstol Pablo en cuanto a presentar nuestros cuerpos mismos en un sacrificio vivo. En otras palabras, el apóstol Pablo no está hablando de sacrificarnos como al cordero, ¿no? Matarnos y somos entregados a Dios, no, sino en el día a día, en las cosas que hacemos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, sacrificarnos en vida. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo significa, recordemos, separado para Dios, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí es donde él introduce un concepto que, como digo, me causó una confrontación especial, particular. Dice que es vuestro culto racional. Y recordemos que la palabra culto tiene que ver con nuestra forma de expresarnos y hacer una celebración religiosa para con Dios.
Sin embargo, no es algo que está ajeno a nuestra mente, donde ciegamente nosotros decimos, yo creo, yo creo, yo creo, aunque tenga dudas, ¿no? O que aunque yo esté sintiéndome como que tengo muchas preocupaciones y problemas, entonces me esfuerzo a, no, 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 yo tengo que creer. No es así. El apóstol Pablo habla de un culto racional. Y esto es lo que me llamó la atención. A continuación él dice, no os conforméis a este siglo. Cuando aquí tengo que explicar algo, la palabra siglo que se usa en este libro es una palabra griega que significa eón o aión y que involucra más que un periodo de tiempo de 100 años, que es lo que nosotros entendemos como siglo, involucra un sistema de vida. Hablamos de dispensación, una etapa dentro de la creación del mundo. Y cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, yo tengo en la mente la imagen de un vaso, un vaso, una jarra con agua, y el agua la transfiero de la jarra al vaso. Y el agua se conforma al vaso. ¿Ok? El agua toma la forma del vaso, se adapta. Y lo que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, involucra que no nos adaptemos a la forma de vida que nos rodea, que los no cristianos viven, que la gente que no sabe de Dios están acostumbrados y lo hacen. Y ojo, esto es lo difícil, porque nosotros hemos salido de ahí. Y nosotros mismos hemos vivido eso. Y ahora que somos cristianos, sorpresa, seguimos viviendo así, como si no fuéramos cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestra mente seguimos funcionando de la misma manera. Pero continuemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este si no es importante porque involucra la opción que tenemos. No se conformen a este siglo, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino, en vez de conformarse, transfórmense. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa que lo que tengo en mi cabeza tiene que renovarse. Hay cosas que son basura, que debo de botar, debo de desechar, debo de descartar. Y hay cosas que debo de incluir, añadir a mi forma de pensar. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa esto, que mientras yo tenga mi mente todavía llena con toda esa basura que viene de mi vida pasada, aún voy a seguir siendo atormentado y obviamente sufriendo las consecuencias de esos pensamientos que no son los pensamientos que Dios quiere para nosotros, sino son pensamientos que se conforman a este sistema de vida. Hoy en día estamos pues con esta experiencia que nos ha tocado vivir, que nos ha golpeado de una manera muy suave, muy lentamente. Lentamente hemos sido introducidos en esto que lo conocemos como coronavirus. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, quizás cuando seamos ancianos,
Vamos a contarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Cómo fue, cómo vivimos una época en la cual todo el mundo estaba preocupado y todas teníamos que salir a la calle con mascarillas, ¿no? Entrar en bancos con mascarillas. ¿Quién se hubiera imaginado que un día iba a entrar a un banco e iba a pedir dinero con la cara tapada? Parecía una broma si es que a alguien le decíamos un día vamos a hacer esto en el banco, ¿no? Pero ahora todos tienen que hacerlo así. Es un mal chiste. Es lo que nos ha tocado vivir. Y en esto que nos ha tocado vivir, todos vivimos preocupados. Y quiero detenerme un poco en esta palabra, preocupados. Porque de alguna manera entiendo que preocuparse es también una forma de pecar. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en, veamos, Mateo capítulo 6. Mateo 6, 25. Hablando de el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis. Cuando Jesús dice, no os afanéis, es un mandato. No dice, si es que quieres, no te afanes. No dice, si tienes tiempo, ¿no? No te afanes. Si las cosas están bien, no te afanes. No, 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 no. Es algo plano y simple. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo entiendo que el afanarnos es preocuparnos. Y es algo tan común, es algo tan humano, tan natural. Preocuparse, más aún ahora, con esto del coronavirus. Trabajo escasea. ¿Qué será de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres? Estudios, justamente. Un amigo muy cercano me decía, su hijo, un joven, un muchacho, fuerte, atleta, él estaba a punto de ganar una beca, ya ni sé el nombre, ya es como una beca para estudiar en una universidad en Estados Unidos y jugar a la vez y practicar deporte. Como él es deportista,
le habían ofrecido esto. Con esto del coronavirus, todo se canceló. Ya no hay más oferta. Así que el muchacho preocupado, un muchacho joven, preocupado por su futuro, se llena de ansiedad, de angustias. Su papá lo va a despertar, lo mueve en la cama y él se despierta lleno de angustia, lleno de ansiedad. En determinado momento se pone a llorar y le dice, papá, no sé qué me pasa, no me siento bien. Algunas veces deja de ir a trabajar porque dice que no puede. Está demasiado ansioso. Yo lo entiendo. Yo tengo también mis propias preocupaciones. Pero lo que dice la Biblia es que preocuparse es pecado. No debemos de preocuparnos, no debemos de afanarnos. No significa que nos echemos a la cama y ya no hay que esforzarnos, ya no hay que trabajar. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que en nuestra mente tenemos que confiar y hacer las cosas que nos tocan hacer. Pero hacer las cosas desesperadamente, asustados, preocupados por si es que vamos a tener éxito o no, preocupados por el día de mañana, qué vamos a comer, preocupados por tantas cosas, seguridad, familia, la economía, el país. No es lo que Dios quiere para nosotros. En primer lugar, quiero decir esto, ¿no? Creo que está bastante claro que preocuparse no es parte de la vida cristiana y es una de estas cosas de las cuales debemos despojarnos, de la preocupación. Pero obviamente no es fácil si es que no tenemos las cosas claras en nuestra mente. ¿Cuál es el problema con la preocupación? Cuando nos preocupamos, de alguna manera, la preocupación nos mueve a equivocarnos en cuanto a nuestros valores, a tomar prioridades que no corresponden, a hacer cosas que son urgentes en vez de hacer las cosas que son importantes. Y dado que estamos preocupados, entonces corremos. Y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar a Dios. Porque, caramba, es urgente el salir rápido a trabajar, comer rápido, descansar. Y las cosas son así. Cuando nos preocupamos, cambiamos nuestra escala de valores y sustituimos lo que debemos de hacer por lo que es urgente y es inmediato. Es como un incendio. Es triste, pero lamentablemente cuando ocurre un incendio, uno corre para echar agua, buscar bomberos, alguien que llame a los bomberos. Pero mejor, muchísimo mejor que el trabajo de los bomberos en apagar un incendio. Me gusta mucho cuando veo a los bomberos yendo a los colegios y enseñando a las personas cómo prevenir el incendio. Y eso es lo que como cristianos nos toca hacer. No estar preocupados en las cosas urgentes apagando incendios, sino en nuestro día a día tomar nuestro tiempo para orar a Dios, para buscar a Dios y para prevenir de tal manera que esos incendios no ocurran en nuestras vidas. Pero decimos, el preocuparse es pecado porque nos engaña, nos hace cambiar nuestra escala de valores.
nos confunde. Hay algo interesante también. Escuchaba acerca de la palabra preocuparse. Honestamente no la he buscado en griego, pero sé que el significado en griego involucra el llegar a una esquina, a un cruce de caminos y ver un montón de señales en todas las direcciones. Y debido a todo eso nosotros estamos confundidos, distraídos, no sabemos qué hacer. Esa es la figura de la palabra preocuparse que la Biblia nos muestra. Pero además de hacernos errar nuestra escala de valores en cuanto a las cosas que debemos de hacer, también involucra una falta de respeto para Dios. Porque de alguna manera estamos dudando que Él pueda hacer algo para solucionar lo que nos toca vivir. Nos hace sentir que, caramba, de repente Dios no alcanza, ¿no? Él está ocupado escuchando las oraciones más importantes de otro o de otras personas y no tiene tiempo para las mías. Pecado. Además de esto también, al pensar que Dios de repente no lo va a hacer, no va a ayudarnos por alguna razón, ¿no? Nosotros entonces intentamos tomar control de nuestra vida. Intentamos nosotros tomar las decisiones, ya no ni siquiera consultarle, ya ni siquiera decirle lo que vamos a hacer hoy día. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya ni siquiera se lo decimos. Nosotros tomamos las decisiones porque somos inteligentes y sabemos lo que nos toca hacer en este día. ¿Para qué decirlo? Pero ojo, seguimos siendo cristianos. Y seguimos todavía pensando que estamos en el Señor haciendo lo que nos toca hacer. Pero estamos pecando. Además de esto también, el preocuparnos nos aleja de Dios. Nos hace que nos volquemos, obviamente, al no orar, ¿no? Al no ponerlo a Él en primer lugar, de alguna manera vamos a encontrar sustitutos y nos lleva de muchas maneras a la idolatría. Hay personas que piensan que preocuparse, que hay una escala de pecados, hay pecados muy graves, como el asesinato, ¿no? El adulterio, la fornicación, la pedofilia, ¿no? El homosexualismo, cosas que decimos, oh. Sin embargo, para Dios, pecado es todo aquello que nos aleja de Él. Y no hay cosa que podamos decir, no, este pecado es un pecado pequeñito, porque todo el mundo lo hace. Nos aleja de la santidad de Dios y no nos permite tener comunión con Él. Eso es pecado. ¿Qué es lo que, por un lado, Jesús nos pide? Que no nos afanemos. Pero ¿qué es lo que Él nos da? Porque Él sí nos da algo también. Continuemos, estábamos leyendo. A ver. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Y en vez de afanarnos y preocuparnos, Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos manda que no nos afanemos. Pero no solamente nos dice que no debemos de afanarnos, sino nos dice que hay algo que sí debemos de hacer y es lo importante. Esta es la única cosa importante que nos toca hacer en el día a día. Buscar el reino de Dios y su justicia. Yo entiendo, y lo dije desde un principio, me siento en conflicto. Porque igual que ustedes, estoy pisando tierra, ¿sí? No estoy en el cielo todavía. Y también, humanamente, caigo en este mismo pecado de llenarme la mente de preocupaciones, mi corazón lleno de angustias, preocupado por el mañana, preocupado por cosas que tengo y por cosas que no tengo. Pero hay una sola cosa que es la que debemos de realmente ocuparnos, y es buscarle a Él. El reino de Dios y su justicia. Solamente escuchar esto de alguna manera trae paz a mi corazón. Y es lo que quiero también traerles a ustedes, que ustedes puedan descubrir esta misma paz que Dios nos da. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato muy claro, preciso. Es apremiante. Y además es permanente en todo momento. Hay cosas que yo entiendo, vamos a volver atrás. Ya vamos a volver a afanarnos y vamos a de nuevo estar preocupados. Pero es parte de nuestra lucha. Que en el día a día podamos, como hermanos, animarnos, alentarnos mutuamente. Cuando uno ve a su pareja, esposo, esposa, a sus hijos, a sus padres, que se afanan, a sus amigos y hermanos de la iglesia, que se afanan. Saber traerles pequeñas palabras, pequeños versículos, promesas de Dios, que nos hacen ver cómo Él es la respuesta para todos nuestros afanes. Y no tenemos por qué estar viviendo como los mundanos, como si no hubiera Dios sobre nosotros, quien nos cubre, nos protege y nos provee. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, tú sabes que no soy mejor que nadie. Yo mismo te pido que me ayudes, oh Señor. Ayúdame a poder entregar mis afanes, dejarlos a tus pies. Te pido por todos aquellos hermanos en la iglesia, oh Señor, que están escuchando tu palabra, para que de la misma manera puedas tomar todos sus afanes y preocupaciones, oh Señor. Que podamos volver a ti, porque preocuparnos de alguna manera involucra alejarnos de ti. Perdónanos, oh Señor, por
por tantas veces ofenderte, por tantas veces simplemente dejar de oír tu voz para oír nuestros propios razonamientos, nuestras propias preocupaciones. Y ayúdanos en esta hora, oh Señor, a buscarte y a mirarte solamente a ti. Danos más hambre y sed de ti y de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús.